Y recuerden, antes de empezar con el video, recuerden que hay un sorteo, les dejaré por una etiqueta o en los comentarios les dejaré el link directo para que vayan al video. En la descripción creo que también se los pondré. Recuerden que aún está todavía el sorteo para los que todavía no se registran en el sorteo, pues para que vayan, vean primero este video y luego después pues se pasen al siguiente video donde estaremos sorteando dos tarjetas de regalo. Y bueno, pues verán de fondo prácticamente lo que me salió en el cofre de elección. Me salió una legendaria por suerte. Así es que pues este mes tuvimos suerte. Así es que les dejo con el video. Así es que dentro video. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos una vez más a Dual Royale. Y bueno, esta vez les traigo este video que no sé si un poco enojado, triste o un poco de motivación. Porque bueno, les traigo este desafío, obviamente es clásico porque pues las gemitas todavía no nos alcanza. Como pueden ver 11-3, créanme que me pudo mucho la derrota. Pero bueno, ¿por qué felicidad también? Bueno, como pueden ver pues tuve la derrota. Pero ¿desde dónde empecé? Más o menos empecé desde más para acá. No, creo que aquí, ¿qué es? No sé. Bueno, creo que empecé desde aquí. No, ¿de dónde empecé? Rayos, ya me quedé hasta con la duda. Sí, creo que empecé más o menos por aquí. No, más para adelante. Bueno, el punto, creo que empecé aquí. Sí, empecé aquí. Entonces, empecé ganando 2-0, 2-0, 1-0. Incluso aquí en este 2-0 con el Mega Caballero, que creo que es el counter perfecto del mazo que les voy a enseñar. 3-0. Mi contrincante tenía bárbaros de élite, cosa rara. Es el mazo rápido de montapuercos con bárbaros de élite que da mucho asco, pero no le funcionó. Obviamente en desafíos pues no funciona este tipo de mazos. ¿Por qué? Porque los bárbaros de élite no funcionan, porque pues están las reglas de torneo y pues no te puedes venir chetado. Aquí creo que sí, iba como 7-0. Incluso creo que a Fire le mandé unas fotos. Y luego de repente empecé perdiendo, quedé 7-2. Y lo dije, no, pues ya perdí el desafío. Entonces empecé ganando 7, 8, 9, 10, 11. Sí, iba 7, como pueden ver, iba 7-2. Y luego de repente empecé ganando. Y la última partida me dio un poco de coraje porque estaba a punto a lo mejor de ganarla. Tal vez si no hubiera cometido unos errores o cosas así, tal vez la pude haber ganado. Bien, el mazo que estoy utilizando es el doble esbirro. Ya han visto a lo mejor este mazo, pero quería traerlo otra vez porque en realidad me encanta como se juega. Tanto en ladder como en desafío como en torneos, bien excelente la verdad. En estos momentos creo que este mazo se está jugando muy bien. Si no tienes muchas legendarias, pues simplemente pues, puedes utilizar este mazo. Recuerda que bueno, aparte de doble esbirro, es el triple hechizo. Se puede catalogar también como esto, porque tiene la bola de fuego, la descarga y el tronco. Son indispensables estos tres hechizos. La verdad es que sí está bien que los tengas, aunque sea mínimo el tronco. A lo mejor el minero lo puedes cambiar por un caballero. Pero bueno, veamos una partida más o menos. Esta, la de 3. La de 3 coronas. No es que lo venga a presumir, pero lo que les voy a hablar es de eso. O sea, de que, ok, el mazo que nos está trayendo el compañero es muy bueno, pero en ladder. Es muy sucio, pero es muy bueno porque rotas rápidamente lo que son los bárbaros de élite, que te empeñas en defenderlos porque sabes que te van a hacer mucho daño, que no le prestas atención al montapuercos. Entonces por eso viene muy bien. Pero solo si tienes el mazo, pues los bárbaros de élite lo tienes a niveles 12 o 13. Entonces aquí, este mazo hay que jugarlo súper tranquilo. Tranquilo, pero ir muy desesperado. Aquí simplemente digo, no voy a poder defender esos bárbaros de élite. Así es que pongo mi gigante, desperdicio un poco de elixir, pero no tanto como lo que yo esperaba. Así es que él gasta, más o menos se anivela lo que estamos gastando elixir. Un dato importante, siempre hay que ver quién está haciendo más daño a las torres. Como pueden ver, pues yo estoy haciendo más daño a las torres. Aquí me deja pues simplemente pues pegarle a la torre. Creo que se les conectó, creo que por eso, creo que ya no quiso jugar. Sí, ya no quiso jugar y les digo,
Sí viene muy bien a lo mejor esos mazos, el ladder y cosas así, pero aquí te van a triturar. O sea, si se fijan, no pudo hacer nada, no pudo conseguir nada, entonces prácticamente nos llevamos la partida sencillamente. Y bueno, pues rápidamente nos llevamos. Aquí, este mazo, de verdad, chéquense esta partida porque estuvo muy complicada, sí, pero les digo, pues estuvo mal que les trajera el mazo donde estoy ganando las tres coronas. ¿Por qué? Porque simplemente pues van a ver, pues es un mazo de tres coronas. No, no, también se batalla. Como por ejemplo aquí, si se dan cuenta, no tengo cómo defender el P.K. O sea, es muy complicado para mí defender el P.K. Aquí me gustó como, chéquense ahí, bola de fuego y el zap. Me espero hasta que esté a punto de levantar el brazo. Coloqué el zap para que resetee el P.K. Y si se dieron cuenta, no recibí ningún golpe ni del mago ni del P.K. Este mazo, el que traía el compañero, era el counter perfecto mío. ¿Por qué? Porque si ponía la horda de esbirros para defender el P.K., simplemente no iba a poder, el mago se iba a deshacer de la horda de esbirros. Si ponía, yo qué sé, el minero contra el mago, simplemente, pues el P.K. lo iba a destrozar. Así es que el leñador, si el leñador venía y no lo defendía, la torre se me deshizo, tenía la bandida y pues tenía un counter muy bueno contra mí. Pero como les digo, si no sabes jugar el mazo, simplemente si juegas bien este mazo, o sea, no tanto, no, que no te importe cómo él va a jugar. Tú juégalo bien, tú entiéndele al mazo y verás que te vas a llevar las partidas. Les digo, este mazo a lo mejor o sea, a lo mejor y sí pude haberme llevado las 12 partidas, pero me desesperé, no sé, jugué a lo mejor un poco mal las dos partidas que perdí seguidas, pero pues bueno, al menos les puedo traer un 11-3 que pues no está tan mal. Les digo, este mazo es fácilmente para llevarse las 12 coronas. Pero bueno, más o menos. Esta otra partida también me gustó. ¿Por qué? Porque tiene un mazo de montapuercos de rotación rápida y otro counter perfecto mío. Lo que es el verdugo con el tornado. Así es que se me perjudicaba un poco. Ahí yo todavía no sabía que tenía el verdugo. Así es que pues yo seguía jugando normal. Yo dije, nada, pues una partida normal. En el momento que pone el verdugo, digo, ¿cómo rayos voy a parar el verdugo? El verdugo con el montapuercos. Así es que se me dificulta. Ahí, si se fijan, ahí desperdicié mucho elixir, demasiado. E incluso ahí digo, le pongo bien jugado porque lo hizo muy bien. Y yo desde ese momento dije, la partida ya está a su favor y creo que va a ser partida para él. Obviamente, aquí yo pongo la mosquetera, pero no me había dado cuenta que tenía el rayo. Entonces, otra cosa que también se me dificultó, no más que ahí viene su error. ¿Cuál fue su error? Que quiso venir por las tres coronas. No, les digo, no es nada recomendable venir por las tres coronas. Y menos con el mazo en el que llevo yo. Porque es un mazo que roto rápidamente los gigantes. Que en realidad no es recomendable. Aquí me regala pues el tornado. Y yo empiezo a afectarle poco a poco sus torres. Aquí por suerte mía me deshago de la torre. El verdugo se queda a muy poca salud. Y otra vez, ya ahí es cuando se da cuenta él que no va a poderme hacer las tres coronas. Así es que lo que va a hacer es intentar pues venir por la otra corona. Pero mi gigante tiene mucha vida, la mosquetera simplemente pues se deshace del verdugo y les digo, roto rápidamente los gigantes que pues nos llevamos la partida. Y es sencillo y les digo, este mazo no necesitas aprender mucho de él, simplemente es saber cómo jugarlo bien. Esta partida, el counter perfecto de este mazo, o sea, no es que tengas incluso es con la que perdí pues la tercera parte, las tres derrotas, la tercera derrota con un mazo de golem. Mucho cuidado con los mazos de golem, porque les digo, es el counter perfecto de este mazo. Aquí, cuando pone el golem, cuando pone el golem, rápidamente hay que poner el gigante para tanquear como voy a defender al gigante, con los esbirros y cosas así. Yo desperdicio mucho elixir, demasiado elixir desperdicié, pero él desperdició también demasiado. Simplemente utilizo el zap y la mosquetera con que se quedó a bastante salud. Y esto me trae otra vez la partida a mi favor. Pero les digo, cuando les pongan un golem, mucho cuidado. Jueguen
tranquilo este mazo, porque les digo, este mazo, con cuidado, aquí él se equivoca, o sea, ¿por qué si le pongo un gigante me pone un recolector? Sabiendo que también tengo la bola de fuego, así es que yo no hubiera hecho eso, así es que él se desesperó y bueno, seguimos con la partida, yo aquí simplemente con el tronco, como sé que ya prácticamente lo que eran los bárbaros de élite tenían poca salud y aparte le pegaba a las arqueritas, así es que me vino excelente ese tronco, así es que yo aquí ya más o menos le empiezo a hacer poco daño, él sabe que yo voy a utilizar la horda de esbirros, así es que eso más o menos me perjudicaba a mí las flechas porque no tenía cómo defender. Aquí, chéquense esto. Yo simplemente defiendo y la torre está a 40 y se quedó en 40. Y yo nomás me quedo como que wow. Pero en serio, si no hubiera sido porque se quedó sin los hechizos, prácticamente hubiera sido partida para él. Recordé una partida que les quiero enseñar. Es esta. No, no es. Es uno de. ¿Dónde está? Creo que no lo voy a encontrar. Aquí está. Trío de mosqueteras. Otro counter perfecto mío. El trío de mosqueteras. Pero si no hubiera sido por un error de él, créanme que esa partida hubiera sido para él. Porque les digo, el counter perfecto de mi mazo es el trío de mosqueteras. Mazos pesados. El trío de mosqueteras y lo que es pues el golem. Aquí chéquense esa bola de fuego. Me deshago del trío de mosqueteras. Y me deshago del recolector. Aparte que la otra mosquetera que se quedó a poca salud, la desvío con la bola de fuego. Así es que desde ahí él ya estaba perdido. No es que lo trate de decir de que, pues ya la regaste, ya se acabó. No, no, no. Obviamente hay partidas que las puedes remontar. Y que ha habido de que de repente yo las estoy perdiendo y de repente se están riendo de mí. De repente remonto la partida y pues obviamente el respectivo bastante risa. Bien, aquí trato de defender deshacerme de ese recolector con el minero. No me sale, no voy a gastar la bola de fuego porque sé que tiene el trío de mosqueteras, pero vuelvo a gastar. Si se fijan, el trío de mosqueteras las pegó bastante como para yo deshacerme de ellas, así es que no tocó nada. Aquí simplemente defiendo con la doble horda de esbirros, o sea, viene muy bien esa horda, la doble horda de esbirros, así es que yo ya tengo una aquí fallo la bola de fuego, pero digo, bueno, una de sus torres ya no está. La otra está en 264. Prácticamente pues ya es partida mía. Aquí la bola de fuego, otra bola de fuego. Que la bola de fuego que desperdicié, ahí la volví a recompensar. Y no iba a poder hacer nada en serio. Hubieran sido 3 coronas. Pero les digo, los mazos hay que jugarlos muy, muy bien. Y no crean que este mazo es muy sencillo de jugar. O sea, obviamente sí tiene lo suyo. Pero les digo, es muy bueno este mazo. Les recomiendo mucho. Un coste medio de coste elixir de 3,5. Pero que me gustó bastante. Rotas demasiado rápido. Y viene muy bien hasta con mazos pesados. Pero simplemente pues hay que saberlo jugar con calma. Obviamente aquí no van a salir nada, pues nos sale una épica por suerte, así es que pues bueno, pero era más bien para que pusieran o sea, para que vieran cómo se juega este mazo. Espero y les funcione, espero y les guste este mazo porque en realidad a mí me gustó bastante y recuerden que nos vemos en la próxima. Hasta luego.